Vamos a empezar con este análisis de un artículo. Vamos a comenzar con la pregunta pico. Se trata de pacientes mayores de 75 años en la intervención del uso de la digoxina como tratamiento en fibrilación auricular en comparación con el uso de beta bloqueadores y calcioantagonistas, que son el otro tipo de medicamentos que se usan en este tipo de patologías, y la observación es en un incremento en la mortalidad. Entonces nuestra pregunta pico queda como: el uso de digoxina en pacientes mayores de 75 años incrementa la mortalidad a comparación de beta bloqueadores y canales de calcioantagonistas. Bueno, para realizar el análisis tenemos que respondernos varias preguntas. La primera es: ¿los resultados son válidos? Tenemos que hacer una pregunta sensible, que es la pregunta pico que acabamos de hacer, que sea específica, pero no demasiado para que se pueda encontrar una respuesta fácilmente. Se tiene que hacer una búsqueda exhaustiva para lograr encontrar el artículo que mejor nos vaya a ayudar, que sean estudios de calidad y que sean reproductibles. Esto quiere decir que nos muestren la metodología adecuada para poder volverlo a hacer en caso de que lo necesitáramos. Luego, vamos a ver cuáles son los resultados. En este caso vamos a estar viendo un metaanálisis en el cual vamos a ver la heterogeneidad de los diferentes estudios que van a estar analizados en este metaanálisis, los resultados en general y la precisión. Y para esto se utiliza análisis estadístico. Y luego, ¿cómo puedo aplicarlos a mi paciente? Si va a coincidir con mis pacientes, cuáles son todos los resultados y el costo-beneficio. Entonces, el artículo que encontramos para responder esta pregunta pico es este. Es un metaanálisis de la mortalidad y la digoxina utilizado en la fibrilación auricular. Entonces, aquí podemos ver los métodos que se utilizaron, podemos ver el protocolo que utilizaron. Aquí nos menciona que fueron varias bases de datos que utilizaron para buscar los artículos: Medline, Embase, Google Scholar, Web of Science, y se utilizaron artículos hasta el 2014. Aquí nos mencionan todas las palabras clave que utilizaron para encontrar estos artículos y mencionan que no tuvieron ningún límite para búsqueda. Luego, aquí, pasando a la parte de inclusión y exclusión, nos menciona todos los artículos que fueron excluidos, buscados, excluidos e incluidos, los resultados en general y el análisis estadístico que se utilizó en este metaanálisis. Nos menciona que se utilizó el método Prisma para tener calidad dentro de este mismo estudio. Aquí nos aparece una tabla de todas las características de los estudios que se incluyeron. Incluyeron al final 19 estudios bastante grandes. Aquí nos mencionan la cantidad de personas que fueron incluidas. También nos mencionan qué porcentaje de pacientes eran hombres y que tenían comorbilidades. Aquí nos mencionan qué fue lo que utilizaron para el tratamiento y si tenían falla cardíaca. Después podemos ver un forest plot en donde vemos todos los análisis y la varianza que cada uno de estos tiene. Nos incluyen un intervalo de confianza de 95% de cada análisis. Y aquí podemos ver la línea intermedia, que es el 1, que es lo que nos está diciendo que no va a haber ningún cambio. Aquí, a simple vista, se puede ver que la mayoría de los estudios cae del lado derecho de la gráfica, en donde se aumenta la mortalidad, aunque no hay gran varianza, hay mucha heterogeneidad porque no coinciden absolutamente todos en la línea media. En cuanto a los resultados, se vio como un resultado general que la mortalidad aumenta en 27% en pacientes que no tienen falla cardíaca con el uso de la digoxina, aunque en pacientes con falla cardíaca no se vio
que aumente la mortalidad. Y esto también se vio porque en pacientes más graves con falla cardíaca se utiliza más la digoxina que, por ejemplo, los beta bloqueadores. Nos menciona primero que la heterogeneidad es bastante alta, que es lo que vimos en el estudio pasado, pero después utilizan un método que remueve los artículos no útiles o más bien desproporcionados y nos da una varianza significativa de menos del 1%. Y aquí lo menciona. Y pues ya por último, para ver en general si este es un buen estudio o no, podemos utilizar esta tabla donde vamos respondiendo las preguntas. Entonces, el artículo está revisando el problema o la pregunta pico que nos hicimos al principio. La población estudiada coincide con la población que nosotros presentamos en la pregunta pico, la intervención, que es la misma, y los resultados, entonces sí lo incluye. Luego, en número 2, los autores buscan por los artículos necesarios y útiles, entonces aquí sí se realizó esto porque van a incluir la pregunta que estamos nosotros considerando y están teniendo un diseño apropiado de su propio estudio. Y esto sí lo mencionan dentro de los métodos. Después, para ver si los resultados son válidos, vamos a ver primero si se incluyen los estudios relevantes. Entonces, aquí sí nos están mencionando qué bases de datos están usando, el contacto personal con expertos y las listas de referencia. Lo que no se menciona es si se incluyeron estudios que no fueran publicados en inglés. Y por otro lado, se menciona que no fue posible encontrar la información que no fue publicada porque no pudieron tener contacto directo con los autores de estos artículos. Y de hecho eso lo mencionan como un posible error o una posible limitante. Después, los autores revisan suficiente la calidad de los estudios incluidos. Esto no se menciona dentro del artículo, entonces lo ponemos en el intermedio, ya que mencionan todos los criterios de inclusión de los artículos, pero no dicen si fueron suficientemente confiables. No hablan tanto de la estadística de estos artículos. Y por último, los resultados, si fueron combinados, bueno, los resultados son similares de estudio a estudio y sí, aunque mencionan que la varianza se vuelve heterogénea por varios factores y aunque sí son similares, no son exactamente iguales, pero esto sí se discute en el artículo. Por lo tanto, podemos concluir que es un buen artículo, un buen metaanálisis para lograr contestar nuestra pregunta pico. Entonces, tomando los resultados que se muestran aquí, podemos contestar la pregunta: si la digoxina incrementa la mortalidad, entonces podemos decir que sí. Ahora solo nos faltaría aplicarlo a nuestro paciente y considerar el costo-beneficio.